¿De acuerdo? Entonces, partiendo de la premisa de que necesitamos ese dinero por 90 días, pero lo necesitamos en 30 días, que la tasa de interés de hoy vigente es 24% y que hay un contrato que vence en 35 días, veamos cómo hacemos esa cobertura. Fíjense, lo primero es que sabemos las condiciones y que como el valor nominal del contrato es de 10.000 bolívares, para cubrir los 10 millones de bolívares necesitamos 1.000 contratos. Por supuesto, si la tasa implícita es 24%, el precio del contrato futuro es de 76, porque recuerden que el precio del futuro es 100 menos la tasa que se está negociando. Bien, fíjense ¿qué ocurre? Llegamos al día 30 y veamos el escenario que la tasa del préstamo que logramos nosotros obtener no es del 24, sino es del 20%. Es decir, la tasa de interés bajó. El precio del contrato de futuro es de 80%. Es de 80, o sea, 80 porque es 100 menos 20. Eso quiere decir que esa diferencia de 4 puntos aplicado a los 10 millones que se están negociando en contratos de futuros nos va a generar una pérdida de 100.000 bolívares. Y fíjense qué interesante. Si yo pierdo 100.000 bolívares y yo necesitaba 10 millones de bolívares, voy a tener que pedirle al banco 10 millones 100.000 para cubrir los 10 millones que necesitaba, pero adicionalmente los 100.000 que perdí, porque en ese momento tengo que pagarle la pérdida a la cámara de compensación. Si yo pido esta cantidad en préstamo a razón del 20% por los 90 días, yo le voy a tener que devolver intereses al banco por 505.000 bolívares. Y fíjense cuál es el impacto que va a tener esta operación. Si yo necesitaba originalmente 10 millones y al vencimiento del préstamo le tengo que pagar al banco los 10 millones 100.000 más los 505.000, yo le tengo que devolver al banco 10 millones 605.000. Si hago un despeje del costo financiero, me da que la tasa o el costo real de esta operación fue 24,20%. Fíjense que no es 24 exactamente. 24 era lo que nosotros queríamos garantizarnos, porque recuérdense que cuando nosotros vendimos los contratos de futuro, lo vendimos a un precio de 76, que tenía una tasa implícita del 24%. En este caso no da exactamente 24% por un pequeño detalle financiero. Yo estoy asumiendo una pérdida de 100.000 bolívares el día 30, mientras que yo le pago los intereses completos al banco el día 120, es decir, 30 más 90 días. Ese diferencial de plazo que hay entre el momento que yo tengo mi verdadera pérdida y el momento en el cual yo estoy pagando los intereses del préstamo bancario me impacta negativamente en el costo, porque tengo que pagar intereses sobre ese costo. En otras palabras, es una suerte de capitalización donde tengo intereses sobre intereses. Pero en esencia lo que pasó aquí es que al bajar la tasa de interés, yo voy a tener una pérdida en los mercados de futuros. Esa pérdida simplemente me va a incrementar el costo financiero de una tasa que va a haber o que estaría vigente en el día 30 del 20% a un 24%, que era la tasa que yo me quería asegurar. ¿Está claro este ejemplo? Bien, excelente. Entonces vamos a ver el ejemplo en el caso contrario. El caso contrario es si las tasas de interés suben, que era lo que realmente nosotros queríamos cubrirnos. Fíjense, ¿qué pasa si el día 30 el préstamo que yo puedo pedir no es el 24 ni el 20, sino es el 28?
Bueno, lo que va a haber pasado es que el precio del contrato de futuro de 76 va a haber bajado a 72 por el efecto del alza en las tasas de interés, con lo cual yo voy a tener, en vez de tener una pérdida del 4%, voy a tener una ganancia del 4%. Francis me dice que no ve la lámina. Voy a hacer un pequeño cambio. Ahora, Francis, ¿la ves? Ok, Francis, fíjate, en la parte superior tú tienes como unos iconos donde aparezca uno que es como una hojita con una punta doblada que se llame Ecolecua. Ya tú la tienes, que fue la cliente, pero de todas maneras de esta nueva plataforma se puede. Yo lo que ustedes lo pudieran ver. Yo voy adelante. Bien, entonces fíjense, si la tasa de interés en vez de al 20%, el precio del trato baja. Y como yo estoy corto, tengo un beneficio. Fíjense que necesito pedir los millones al banco, sino 9.900.000. Que si le calculo los intereses al 28%, ok, voy a dar un momentico la grabación.